Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Claudio Muñoz, les doy la bienvenida a mi canal. Hoy vamos a hacer la segunda parte de la clase de achurados o crosshatching. Si caíste por accidente en este video y no viste la primera parte, te la voy a dejar aquí. Te aconsejo ver primero la primera parte de esta clase para después ver esta y entenderla mejor. De todos modos, no es absolutamente necesario haberla visto para entender, pero siempre sirve. Además, te recomiendo ver todas las clases del curso de entintado porque está muy bueno, muy bueno, muy bueno. Ok, hoy día vamos a hablar de los achurados o del cross-hatching desde un punto de vista narrativo, de cómo usarlo para comunicar ideas o expresar emociones, sensaciones, movimientos, etcétera. Principalmente esto enfocado más hacia la historieta, pero también en la ilustración es necesario narrar con la ilustración. Entonces también sirve para eso, pero principalmente pensado para historieta. Bien, en la clase pasada hablábamos de un montón de usos que tenía el achurado dentro de la ilustración, como el tono gris plano o color, la escala de grises, los volúmenes, ayuda a generar la sensación de forma y a generar texturas. Vamos a seguir con esta lista de supermercado de usos del achurado, pero ahora todos van a estar enfocados a un uso narrativo, a una necesidad de contar algo con la ilustración. En el primer uso narrativo, el más obvio, el más simple y fácil de entender, es el de dirigir la vista, que es exactamente lo mismo que estábamos viendo con las escalas de grises, porque finalmente los achurados son una herramienta para generar una escala de grises. Así que cuando hablamos de dirigir la vista con las tintas aguadas, que son otra herramienta para generar escala de grises, si no viste la clase de tintas aguadas, te la voy a dejar aquí en la tarjeta. Ahí explicábamos cómo dirigir la vista. Vamos a anotarlo aquí. Dirigir la vista. ¿Se ve? ¿Está grabando? ¿Está grabando? Sí, está grabando. Dirigir la vista. Dirigir la vista por medio de la escala de grises. Vamos a hacer un repaso muy facilito, muy rapidito. Como digo, esto lo vimos a profundidad en la clase en que hablamos de tintas aguadas. Básicamente lo que se refiere es que uno tiene dentro de la escala de valores de la ilustración una cantidad infinita de grises entre el blanco y el negro. Son infinitos. Entonces, a medida que uno se acerca al punto focal de la ilustración, supongamos que por ejemplo es este personaje de aquí, la parte más importante del personaje, que en este caso sería la cara, tiene que contar con un contraste entre el valor más claro y el valor más oscuro. Esos dos tonos tienen que estar en la parte del punto focal. La mayor cantidad de contraste, mientras más agresivo sea el contraste, más llama la atención y por lo tanto más nos vamos hacia este lugar. Mientras, por el contrario, a medida que nos alejamos del punto focal, los contrastes tienden a ser menores, tienden a ser entre dos grises intermedios y son menos agresivos. Pasa de este gris a este, en vez de pasar desde este blanco a ese negro. Esto lo explicamos, como digo, a cabalidad en la clase de tintas aguadas, pero vamos a hacer aquí un pequeño ejemplo de cómo hacer esto con achurados. Entonces, para que se entienda muy bien, estamos hablando de dirigir la vista. Y voy a hacer dos dibujos exactamente iguales. Exactamente iguales. Vamos a hacer unos personajes aquí. Dos personajes peladitos que son muy lindos. Vamos a hacer ese personaje. Aquí está. Y vamos a hacer otro igual, exactamente igual, aquí al lado. Un copy paste. Y vamos a contrastar a uno y al otro no. Para que ustedes se fijen cómo funciona esto cuando lo hacemos con achurado. Entonces, por ejemplo, donde tengo el paintbrush, por ejemplo, este personaje vamos a usar un fondo negro. Y su cabeza va a estar en blanco. Y por supuesto que la vista se nos va hacia la cabeza de este personaje. Entonces si aquí, por ejemplo, hacemos la camiseta en negro y la cabeza en blanco, no funciona lo mismo. Con los achurados pasa exactamente igual, exactamente igual. Entonces, si por ejemplo yo quiero desviar la atención de la camiseta, puedo hacer un gris aquí
¿Y eso qué es lo que hace este gris? Hace que el contraste entre este bloque de negro y ese bloque de blanco sea mayor. Porque vamos a hacer un poco de zoom aquí. ¿Qué pasa? Que el contraste entre el bloque de negro y este tono gris que hice con achurado es menor que este. Es de negro a achurado. Es un tono menor que de negro a blanco. Acá. De negro a achurado es un tono menor que de negro a blanco. De negro a blanco es el máximo contraste que podemos generar. De esa manera, el achurado nos ayuda a dirigir la vista hacia donde queremos dirigirla, que es a la cara. Esto explicado de un modo muy burdo, pero funciona de esa manera. Vamos a ir más o menos rápido porque tenemos un montón de cosas que explicar hoy día. Y esta ya la habíamos explicado bastante más a profundidad en la clase de aguadas. Así que si quieres profundizar sobre este tema, te recomiendo ver la clase de aguadas y reemplazar los tonos de grises por achurados o por distintos tonos de achurados. Así de simple. Vamos a seguir con el siguiente uso narrativo. Vamos a hacer aquí una línea, separar los usos narrativos de los usos de valor. El siguiente uso narrativo es el de dirigir la vista, pero esto era con contrastes. Y este nuevo uso narrativo. Y esto sí solo lo podemos hacer con los achurados. Es más, cada vez que se achura se debe pretender o intentar hacer esto de lo que vamos a hablar ahora, que es dirigir la vista con la línea. El sentido de la línea, hacia dónde va la línea del achurado. Entonces, por ejemplo, vamos a ir con los ejemplos acá. Otra vez vamos a hacer los mismos dos personajes peladitos con polera. Y vamos a explicar una cosa. Vamos a hacer una escena un poco más dramática. Que van a estar gritando así. ¡Oh! Pero además se van a estar girando hacia la cámara para que sea algo emocionante. Esa es su mano. Ok. Vamos a hacerlo de nuevo aquí. Ok. Y lo que voy a hacer es achurar la camiseta del personaje para que entiendan este tema de que la línea tiene que dirigir la vista hacia donde nosotros queremos. Voy a hacer un achurado aquí de la camiseta. Y en este personaje voy a hacer un achurado de la camiseta dirigiendo otra vez el zoom. Se me olvida el zoom. Me reclamó un amable auditor porque no le hago zoom a los ejemplos. Perdón. Trato de hacerlo cada vez que puedo. Entonces aquí vamos a usar los achurados para dirigir la vista hacia la zona que nos importa, que es la cara. Entonces vamos a achurar la camiseta con ese sentido. Por supuesto que aquí hay que respetar la iluminación y toda esa clase de cosas, ¿no? Pero fíjense que lo que hacemos es usar la línea del achurado para llevar la vista hacia allá. Toda la línea de los achurados van hacia allá. En cambio acá la línea de los achurados van hacia allá. Y nos desvían la vista de la cara del personaje. ¿Ok? Esto se puede usar de mil formas porque puede haber otro objeto aquí que esté achurado hacia acá. Y entonces eso de nuevo nos lleva a la vista. Vamos a hacerlo con lápiz rojo esto. Nos lleva la vista hacia allá. Y estas de la camiseta nos llevan la vista hacia allá. Estas de acá hacia allá. Entonces eso hasta el infinito. Se puede dirigir la vista del espectador hacia el punto focal de la ilustración que nosotros queremos solamente con la dirección de la línea del achurado. Elegir bien qué dirección va a tener la línea del achurado nos puede ayudar a llevar la vista del espectador hacia donde nosotros queramos.
Esto está bien achurado. Esto es un achurado plano, la camiseta se diferencia del fondo, de la cara, etcétera, pero estoy desperdiciando esta herramienta de acá. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Esto en una ilustración grande donde hay muchos elementos que están achurados de distintas maneras, exacerba mucho la sensación de que hay una parte de la ilustración que es más importante que otras. Eso tiene que llegar al espectador por muchos canales distintos y lo hemos hablado durante todas las clases con distintos trucos para dirigir la vista del espectador hacia el punto focal de la ilustración y bueno, en este caso es un truco extra que agregar o añadir a nuestra batería de herramientas para dirigir la vista del espectador hacia donde nosotros queramos. Llevamos dos. En menos de 10 minutos, dos trucos fundamentales para dirigir la vista. Oye, que está quedando bueno este video. Antes de continuar, les voy a contar que me hice una cuenta de Coffee. Una cuenta de Coffee que es coffee.com/Claudio Munoz Artist. No pueden seguir ahí. Estoy subiendo todo mi material ahí. Es gratuito y funciona como cualquier otra red social. Pero además tiene la cualidad esta red social de que me pueden hacer un donativo en plata. Es invitarme a un café. Es una forma simbólica de decir que va a ser un donativo de $3. Y eso me ayuda a mí a seguir generando contenido gratuito como este curso que estás viendo, o como mis podcasts, o mis cómics de autor, etcétera. Bueno, mis cómics de autor no son gratuitos, pero en general no generan muchos ingresos, así que necesito una forma extra de poder financiarlo. Y esa forma extra es invitándome a un café en Coffee, si es que te gusta mi trabajo. Por supuesto, esto es voluntario. Ok, el siguiente uso que vamos a ver es generar la sensación de movimiento. Los achurados se usan para generar la sensación de movimiento. Movimiento. Aquí sí la cosa se nos entra a complicar un poco, así que voy a usar otra hoja. Voy a usar otra hoja. Aquí. Bien, básicamente el tema de los achurados como movimiento es bastante simple de explicar a la primera, pero de a poquito vamos a ir viendo cómo esto se va complicando. Vamos a hacerle zoom. Es un tema, todo un tema esto de hacerle zoom y quitarle el zoom y etc. Ya me voy a ir acostumbrando. Ok, entonces básicamente el movimiento, vamos a suponer que es una pelota. El movimiento se genera con los achurados así. Es muy simple. O sea, ahora con eso se entiende de inmediato que esta pelota va hacia allá. Nadie se va a imaginar que va hacia allá. Nadie. ¿Por qué? Porque dice achurados en la parte de atrás de la pelota. Ahora, esto que suena así muy simple, se puede complejizar bastante y en general, bueno, los japoneses llevan muchos años estudiándolo, el manga usa mucho estos recursos, pero no son exclusivos de ellos, los puede usar cualquiera a la hora de hacer una historieta. Así que vamos a ver tres formas distintas de usar este concepto de que los achurados generan movimiento. Se les conoce en historieta como líneas cinéticas y se pueden usar de maneras infinitas, va a tener que ver la creatividad del autor, pero nosotros vamos a analizar tres formas básicas y de ahí en adelante ustedes pueden construir un imperio, un mundo. Bien, la primera forma, a ver, quiero ponerle título a esto. Vamos a sacar el zoom. Vamos a ponerle título a esto. Movimiento. Líneas cinéticas. Como dato ñoño, cine significa movimiento y por eso el cine se llama cine, porque representa una fotografía en movimiento. Ok, bien. Tenemos tres formas básicas de abordar el tema de las líneas cinéticas y por lo tanto, de cómo el achurado representa el movimiento dentro de una viñeta de cómic o de una ilustración. Y la primera es el fondo difuso. Bien, cuando hay un fondo difuso, esto tiene un símil en cine. Yo sé que
yo sé que en ilustración no existe la cámara, se lo hemos dicho en clases anteriores, cuando uno habla de cámara no tiene sentido porque el espectador no ve la ilustración a través de una cámara, pero para entender esto vamos a hacer un símil con el cine y vamos a hablar de cámara. Bien, cuando el fondo está difuso, se refiere a que tanto la cámara como el objeto están en movimiento. Lo vamos a ir explicando acá y va a sonar menos complicado a medida que vayamos avanzando. Entonces, objeto y cámara en movimiento. Entonces tenemos aquí, vamos a hacer nuestra pantallita, que en nuestro caso sería nuestra viñeta, y vamos a hacer la representación aquí de el objeto y la cámara. Vamos a hacer una cámara de las antiguas para que se entienda bien que es una cámara. Ya. Entonces, si tanto el objeto como la cámara se están moviendo, lo que vemos acá en la pantalla es al objeto estático, pero el fondo se ve difuso. Entonces se representa eso, se puede representar, insisto, de maneras infinitas, pero una forma fácil de representarlo es con líneas paralelas que da la sensación de que el fondo se ha difuminado y el objeto está pasando muy rápidamente por ahí. Esto se tiende a hacer con personajes que están tirando algún poder o con, no sé si se quiere dibujar una bala o una flecha o esa clase de cosas. El fondo se está moviendo muy rápido. Se mueve tan rápido que no lo alcanzamos a ver y por eso solo percibimos esas líneas paralelas. La siguiente forma, vamos a ver ejemplos después de esto, ¿eh? Vamos a ver ejemplos, no se compliquen. La siguiente forma de usar las líneas cinéticas para generar la sensación de movimiento es cuando el objeto está borroso. Objeto borroso. En este caso, la cámara está quieta y el objeto está en movimiento. Ok. De nuevo vamos a dibujar nuestra pantallita, que es una viñeta. Vamos a dibujar el objeto y la cámara. Esta cámara súper antigua. Entonces decíamos que solo el objeto está en movimiento y la cámara está quieta. Entonces lo que vemos en la pantalla o en la viñeta es al objeto y el objeto de cierto modo como que se desvanece, se difumina en líneas paralelas o en achurados, que es de lo que estamos hablando hoy. La forma de representar el movimiento con achurados. Vamos a ver en un rato más ejemplos de esto porque es súper interesante. Y vamos a nuestra tercera forma de usar las líneas cinéticas o los achurados para representar movimiento. Y es cuando el objeto está quieto. Objeto quieto. Y la cámara es la que se está en movimiento, pero hacia el objeto. Entonces la cámara se acerca al objeto. Cámara, movimiento hacia el objeto. En cine hay un tipo de cámara que se llama traveling, que quiere decir que la cámara se mueve. A ver, aquí lo voy a explicar con esto. Que cuando el objeto está aquí, la cámara se mueve en esta dirección. ¿Ya? Lo que estoy tratando de explicar en este siguiente punto no es eso, no es un traveling, es cuando la cámara se acerca al objeto, va en línea recta hacia el objeto.
Entonces lo vamos a representar aquí de la misma manera que hemos representado todas las veces anteriores, con una pantallita que es una viñeta en realidad. Y tenemos nuestro objeto aquí, nuestra cámara aquí. Y decíamos que la cámara se va moviendo, pero hacia el objeto. En línea recta hacia el objeto. Y lo que vemos en la pantalla es al objeto, y las líneas cinéticas representan el fondo muy borroso, pero siempre en dirección hacia el objeto. Entonces todo va en dirección hacia el objeto, y eso da la sensación de que la cámara se está acercando al objeto. Es una forma de representar movimiento de la cámara, no del objeto. ¿Sí? Vamos a quitar un poquito el zoom aquí para volver a ver toda la hoja y ver estas tres formas distintas de generar movimientos de los objetos o de la cámara. En general las más usadas son estas dos. Esta, que es que el objeto está en movimiento, y la cámara en movimiento hacia el objeto. Esta se usa menos, pero también se usa y genera una sensación poco habitual, como que uno no está muy acostumbrado a ver esto en los cómics. Voy a poner algunos ejemplos ahora. Tengo un manga aquí que se llama Riot, de Satoshi Chiki. Es un manga antiguo, es de los años 90, creo. Y elegí aquí una hoja en donde se dan los tres casos de lo que estábamos hablando. Entonces, por ejemplo aquí, este caso, el segundo caso, cuando el objeto es borroso y significa que la cámara está quieta y el objeto está en movimiento, lo podemos ver acá. Lo podemos ver aquí. Está demasiado grande. A ver, vamos a sacarle un poquito de zoom. Ahí está. ¿Dónde está mi palillo? Aquí está. Se fijan, todo el objeto o ambos objetos están quietos o bien dibujados, pero este brazo que está en movimiento porque le está dando un golpe a este soldado, como el brazo está en movimiento, está más en movimiento que el resto del cuerpo, el brazo está dibujado con achurados. Fíjense que la línea, ahora sí lo vamos a agrandar. Fíjense que la línea que dibuja el hombro, por ejemplo, el hombro o la cabeza, es una línea limpia, y aquí en el brazo todas las líneas dejan de ser limpias, son líneas rasgadas que están hechas con achurados. Todo está hecho con achurados porque este brazo se está moviendo y la cámara no lo alcanza a captar, se mueve demasiado rápido. Esa es la lógica de este efecto. Y genera, obviamente, una sensación de velocidad y de movimiento en el personaje, y lo estamos haciendo con achurados. Bien, este otro, que decíamos que era el fondo difuso, cuando el objeto y la cámara se mueven al mismo tiempo y pareciera que el fondo pasa por detrás de la figura, lo podemos ver aquí, en esta viñeta de aquí, de la mano. Lo que se está moviendo es el fondo, no hacia la cámara, sino que la mano. Pasa lo mismo en esta otra viñeta de acá. Tenemos un primer plano de ambos personajes conversando, y el fondo pasa por detrás de los personajes. La cámara no se está acercando a los personajes, sino que el fondo se está moviendo. Y de nuevo vamos a sacar el zoom. Este último caso, que es cuando el objeto está quieto y la cámara se acerca hacia el objeto y el fondo se vuelve borroso y pareciera apuntar hacia el objeto, lo podemos ver aquí, en esta viñeta de acá. La vamos a agrandar otra vez. Aquí. Si se fijan, este personaje y este pie del otro personaje están en primer plano, y entonces eso ya no pasa, pero con el personaje de fondo la cámara se está acercando, o la sensación que el autor quiere dar aquí es que la cámara se está acercando al personaje, y por eso todas las líneas cinéticas apuntan al personaje. Son el fondo que desaparece, se deja de dibujar el fondo y solo se representan esas líneas cinéticas que apuntan al personaje.
Bien, estas son tres formas de generar movimientos de personajes y de la cámara que logramos a través de los achurados. Vamos, cuando hagamos nuestro curso de narrativa, nuestro curso de cómo contar con dibujos, no sé si lo habíamos hablado esto. Déjenme saber en los comentarios si están interesados en que hagamos un curso de narrativa más adelante. Por ahora estamos hablando principalmente de dibujo. Pero si quieren que hagamos un curso de narrativa, un curso de historieta, de cómo contar con dibujo, me lo dejan en los comentarios. Si hay suficiente gente interesada, podemos hacerlo. Cuando hagamos ese curso vamos a hablar de este tema del movimiento y de los movimientos de la cámara y de los personajes mucho más a profundidad, porque en la época en que yo hacía mis talleres dedicamos varias clases a esto. Entonces ahora solamente lo estamos pasando por encima, principalmente para que ustedes entiendan de que los achurados tienen un uso narrativo que va más allá del placer estético del achurado y de generar grises o volúmenes. También se ocupa para generar la sensación de movimiento del personaje y la sensación de movimiento de la cámara, que es una cosa que en la ilustración no existe. Bueno, ahora que ya vimos las formas narrativas de usar los achurados, cómo llamar la atención, cómo dirigir la vista, cómo generar la sensación de movimiento, vamos a pasar a lo siguiente en la lista, que es técnicas para no saturar, para no sobresaturar la ilustración. Básicamente pasa que cuando uno empieza en esta cosa de dibujar y descubre los achurados y se enamora con ellos, quiere achurar todo, quiere achurar toda la ilustración. Y la verdad es que si uno achura toda la ilustración se termina convirtiendo en un plato de tallarines y no se entiende nada. Entonces voy a explicar tal vez un par de técnicas. Esto fue lo que hicimos la semana pasada, en que solo achuramos. Entonces ahora voy a explicar un par de técnicas para generar una sensación de profundidad más efectiva, poder achurar bastante sin saturar la ilustración de achurado, sin que se emplaste y se pegue todo. Entonces lo primero que vamos a explicar es una forma efectiva de achurar. No es que sea correcta ni que sea más correcta que otras formas, pero sí es una forma que nos permite de partir más rápido y además nos permite generar zonas achuradas sin miedo a que se sature todo. Y es tan simple como empezar recortando los bloques negros. Primero recortar con negro, puede ser con pincel o con penbrush o con la herramienta que ustedes quieran. Y el bloque de negro nos va a decir la zona de la ilustración que está en sombra, la que tiene mayor cantidad de sombra. Entonces va a ser mucho más fácil achurar desde allí. Ahora voy a llenar con bloque de negro toda esta ilustración y voy a acelerar un poco el video para volver después a explicar el tema de los achurados. Ok. Ahora que ya delimitamos todas las zonas negras con el penbrush o con el pincel, ahora recién empezamos a hacer los achurados. Y esto nos facilita muchísimo el trabajo. Bueno, si se fijan, para delimitar las zonas negras usé esta técnica de dividir el cuerpo o la figura en espacios delimitados de mayor iluminación, de iluminación media y de mayor sombra. Si no entienden muy bien de qué estoy hablando, esto lo explicamos bastante a fondo en la segunda clase de mancha. Te voy a dejar el enlace aquí. El chiste es que no toda la ilustración tenga el mismo tono de iluminación y que haya un porcentaje de la ilustración con una iluminación con mayor cantidad de luz, una con una iluminación a medio tono y una con una iluminación con mayor cantidad de sombra. Esos porcentajes pueden variar, pero generalmente yo recomiendo usar más o menos un 20% de iluminación, un 30% de medio tono y el otro 50% de sombra, o viceversa. Ahí uno tiene que jugar según la intención que tenga. Pero bueno, estamos hablando de otra cosa. Si quieres profundizar sobre eso, te recomiendo la clase que acabo de recomendar.
pero ahora estamos hablando de achurados. Y el chiste es que una vez que tenemos delimitadas las zonas negras, es más fácil achurar porque entendemos que la zona negra está del lado de la sombra y la luz está del lado contrario, y entonces con el achurado vamos a generar el medio tono. Voy a hacer un poco de zoom aquí. Ahí. Y voy a, desde la zona negra hacia la luz. ¿Se fijan? Entonces estoy generando aquí un medio tono gris, que lo estoy haciendo con el achurado. Y eso va a ser más o menos en toda la ilustración. Usamos, o al menos a mí me gusta mucho usar para la piel humana, para la musculatura, estos achurados que van como acompañando la fibra del músculo. Entonces lo que hacen es generar esa sensación de como de físico-culturista, así donde la piel está como piel y músculo, así sin grasa, sin nada de grasa. Estoy generando una sensación de medio tono aquí, porque lo que quiero es que esta zona sea gris, que no sea blanca, pues la zona blanca la quiero aquí, que es la zona de luz de la ilustración. Y bueno, en algunas otras partes, ¿no? Pero en menor cantidad. En esta zona quiero mayoritariamente negro y gris. Y si se fijan en no sé, un par de segundos, qué sé yo, no alcanzó a hacer más de un par de minutos, ya estaría achurado todo el dorso del personaje y no me demoré nada, que es una cuestión que habitualmente achurando uno demoraría varias horas. Si a ustedes les gusta achurar y se ha dedicado a achurar, seguramente sabe lo que estoy hablando. Achurar un dorso completo toma varias horas. Y con esta técnica de primero delimitar las zonas negras uno anda muchísimo más rápido. Y además comete muchos menos errores porque es más difícil de saturar la ilustración cuando uno ya sabe qué zonas van a tener negro, qué zonas van a tener luz, qué zonas van a ser escalas de grises. Y bueno, y las escalas de grises son precisamente los achurados. Acuérdense que todo lo que hablamos del tipo de achurado es una cuestión personal, cada cual tiene que decidir cuáles son los tipos de achurado que más le acomodan, intentando representar la textura que están representando en esa zona de la ilustración, lo que están intentando achurar. En este caso es una ilustración bastante aburrida porque simplemente o casi por completo es piel humana. Entonces no hay mucho juego de texturas aquí. Ya la semana pasada hablamos sobre las texturas y los achurados, todo eso, y intentamos achurar por completo una ilustración que tenía muchos tipos de textura. Bien, aquí tengo ropa que la vamos a achurar distinto para que ustedes vean alguna diferencia. Aquí voy a tratar de no cruzar ningún achurado, voy a hacer líneas muy largas para generar esa sensación de tela, que son, bueno, los pantalones que estoy achurando. Lo importante es tener achurados distintos para cada superficie distinta. Aquí voy a hacer una sombra refleja del brazo. Ahora tenemos la luz desde acá. Ahí. Y esta sí que la voy a achurar distinto porque es una sombra refleja y quiero que se entienda. Ahí estamos. Aquí no quiero zonas blancas aquí. Quiero que toda esta zona sea gris. Lo más claro de aquí tiene que ser gris, no blanco. Así que voy a achurar toda esta zona, haciendo uso del achurado en el sentido narrativo del que hablábamos hace un ratito, de dirigir la vista hacia el lugar en que uno quiere dirigir la vista, que en este caso es esta zona de acá. Vamos a hacer acá un poco más de achurado de la piel para generar la sensación de esfera que tiene el hombro. Bien, ahí. Vamos a dejar el trapecio aquí. Bien, aprovecho contarles que estoy preparando el curso de anatomía. El de figura humana ya empezó, lo pueden ver acá en el canal. Si no se han suscrito al canal, por favor suscríbanse, avísenle a sus amigos. Mientras más gente vea estos cursos, mejor. Y ya empezamos con el curso de figura humana y vamos a empezar con uno de anatomía, en donde vamos a explicar los huesos, los músculos, los tendones, cómo funcionan, cómo se mueven, cómo se ven, etcétera. Hacer un curso
En su mayoría teórico, es un poco aburrido porque la anatomía es como la matemática del dibujo, pero es súper necesario y usted sabe, lo vamos a tratar de hacer lo más entretenido posible. Aquí el lema principal del taller del tío Claudio es divertirse mientras uno dibuja, no pasarlo mal, sino que pasarlo bien dibujando. Así que nada, vamos a lanzar ese curso bastante luego. Yo creo que probablemente en menos de un mes ya va a estar disponible. Completamente gratis como siempre, como son todos los cursos que hago yo acá en el canal de YouTube. Y ¿qué más les tengo que contar? Voy a estar dando una charla en el Salón de la Historieta del Bio Bio, que bueno, que es virtual, así que ustedes la pueden ver desde la comodidad de su hogar, no tienen por qué viajar al Bio Bio. Tengo todos los datos aquí. Aquí. Esto es el Salón del Bio Bio, este es el 31 de agosto al 4 de septiembre. Y mi charla es el 4 de septiembre a las 6 de la tarde en el canal de YouTube del Salón de la Historieta de Bio Bio. Lo encuentran, toda la información la encuentran en Instagram en @historieta_cl. Así que si quieren acompañarme ahí, voy a estar hablando de entintado tradicional, que es lo que hago siempre, es lo que hago acá en el canal, es lo que hago en este curso que están viendo. Así que si eso les gusta y me quieren ver en vivo ahí y hacer preguntas y conversamos y nos divertimos un rato, va a estar muy divertido, espero. Viene un poco de cerca la recomendación. Ok, entonces me faltan las manitos de este personaje y ya lo terminamos. Y si se fijan, lo terminamos en 10 minutos, 15 minutos, una cosa así. Y el achurado, que es una técnica súper lenta, con este método de primero señalar cuáles van a ser las zonas en sombra, se puede convertir en una técnica bastante asequible para cualquiera por temas de tiempo. En general yo trato de hacerle el quite a los achurados más que nada por un tema de tiempo, pero con esta técnica funciona bastante bien. Así que yo lo recomiendo muchísimo. Vamos a hacer un par de detalles más aquí en la mano. Bien. Ok. Vamos a quitarle un poquito el zoom. Antes de quitar un poquito el zoom lo vamos a mostrar para que se vea el dibujo. Lo hicimos en poquito rato, 10, 15 minutos como mucho. Y logramos un dibujo bastante decente, señalando primero las zonas negras. Y lo que yo quiero recalcar o señalar acá es que lo más complicado a la hora de achurar es que en general tiende la ilustración a llenarse de achurados y eso tiende a pegotear todo y no se entiende nada. Termina como una especie de plato de tallarines ahí. Entonces el chiste es lograr generar zonas de mayor sombra, de mayor iluminación, de mayor achurado, que sean zonas distintas y con eso logramos encauzar la vista hacia un punto determinado. ¿Sí? Esto se puede extrapolar a una ilustración completa, que es lo que vamos a intentar hacer ahora. No vamos a hacer la ilustración porque no tenemos tiempo, pero sí vamos a intentar explicar esta cosa de delimitar zonas. Y vamos a ver, vamos a hacer una ilustración acá. Tenemos espacio aquí, vamos a usar esta otra hoja mejor que tiene más espacio. A ver ahí. ¿Tenemos espacio? Tenemos espacio. Entonces, por ejemplo, si tenemos esta ilustración, ¿se alcanza a ver? Ahí se alcanza a ver. Y tenemos un personaje aquí. Me acuerdo que tiempo atrás hice una de unos samuráis que estaban por enfrentarse. Debería ser esa misma ilustración. Pero ya no la hice. Bien. Vamos a intentar. No me acuerdo bien cómo era este. Tenía una espada, creo que. Vamos a tratar de que sea lo más parecida posible a la ilustración que hice con las tintas aguadas para entender lo que quiero explicar. Había otro samurái acá. Estaban a punto de enfrentarse, creo. Y había un fondo, había un camino, arbustos, había un pórtico aquí atrás, de esos famosos pórticos japoneses. Y un árbol. Eso. El árbol estaba aquí. Creo.
Creo que era algo así. Bien, espero que esto se vea. Espero que esto se vea. Espera un poquito, vamos a acomodar aquí. Vamos a acomodar ahí. Ahí creo que se ve bien. Ok, entonces lo que quiero explicar acá es que si empezamos a achurar y achuramos este personaje, y después achuramos este personaje y achuramos el árbol y achuramos el pórtico y achuramos el cielo y los arbustos que hay aquí y el suelo que hay acá y la roca y el camino y achuramos todo, todo esto se ve como un plato de tallarín y no se entiende nada porque los elementos en vez de separarse unos de otros y que la vista del espectador pueda recorrer la ilustración, que es la intención que como ilustradores siempre tenemos que tener, llevar la vista del espectador hacia donde nosotros queremos, que es a este personaje de aquí, a este personaje de acá, y a enfrentar esta sensación de, perdón, y a comunicar esta sensación de enfrentamiento, de que están a punto de luchar. Si nosotros no logramos eso, estamos haciendo un mal trabajo como ilustradores. Entonces, la idea o lo ideal sería aplicar este mismo concepto que usamos aquí a la ilustración completa. Entonces, entender que tiene que haber zonas de la ilustración que están en sombra, zonas que están en medio tono y zonas que están iluminadas. Y con eso logramos que las zonas que tienen medio tono son las que tienen más achurados, las que están en sombra tienen mayor cantidad de negro y menor cantidad de blanco y una cantidad de achurado moderada, y las que están en luz tienen una mayor cantidad de blanco, una menor cantidad de negro y una cantidad de achurados moderada también. Entonces la única zona de la ilustración que está realmente con mucho achurado es la zona que está en tono medio. Ahí tenemos que aplicar los principios de que para guiar la vista, el punto focal, necesitamos mayor contraste, es decir, blancos y negros juntos. Entonces tenemos que hacer una mezcla de todo eso para lograr un equilibrio y que la ilustración se vea bien balanceada y que no se vea saturada de achurado y que no se pegotee todo, porque la idea no es que la ilustración parezca un dibujo de billetes, que parezca una ilustración, a no ser que esa sea precisamente su intención, pero en ese caso también tiene que lograr un balance. Entonces lo que yo aconsejo es hacer un mapita de la ilustración y pensar, por ejemplo, si este es mi personaje principal, bueno, obviamente yo quiero la mayor atención aquí en la cara o en esta zona de aquí. Esa zona va a tener súper contraste, entonces necesito que sea luz y que esta zona de aquí sea negra y que hacia abajo sea medio tono. Entonces le vamos a poner luz, sombra y medio tono. Esta otra de acá puede ser, por ejemplo, toda la zona del cielo lo podemos hacer en sombra, puede ser una ilustración de noche, por ejemplo, o puede ser una ilustración de día. Si es de día, toda esta zona puede estar blanca y entonces las sombras que hayan aquí se van a destacar mucho más. Si el pelo del personaje es negro, vamos a generar un alto contraste aquí, que es lo que estamos buscando. El punto es que no podemos achurar toda la ilustración, entonces vamos señalando, igual que como hicimos acá, cuáles son los espacios que van a estar en negro. Vamos a hacer espacios en negro aquí. Obviamente no vamos a hacer una ilustración tan detallada porque, como digo, no tenemos tiempo. Vamos a hacer, esta zona es la zona de luz, hacia abajo vamos a tener una zona de mucha sombra, cosa de que pueda contrastar. Además nos permite, la luz de día siempre da desde arriba, nos permite generar esta sombra de aquí. Ahí va a estar la espada. Y hacia abajo queremos una zona con medio tono, es decir, con achurados. Con este personaje vamos a hacer exactamente lo mismo, pero no vamos a tener una zona muy iluminada. Vamos a tener sombra desde aquí hacia abajo. Y hacia arriba vamos a tener una zona de medio tono, tal vez. Y podemos tener una zona en sombra por aquí, que pueden ser arbustos o rocas o lo que sea, cosa de empujar a este personaje hacia adelante y separar el camino del resto de la ilustración. Podemos hacer lo mismo acá con el árbol. La parte de abajo del árbol puede estar en sombra, cosa de empujar a este personaje hacia adelante. Fíjense que ahí logramos recortar la cabeza, entonces la cabeza se vuelve un punto focal
la recortamos con la sombra del árbol. Podemos hacer un poquito aquí de pastito con sombra. Y la parte de abajo del pórtico también puede tener sombra. Entonces, el resto de la ilustración lo tenemos que resolver con medios tonos. Y, por ejemplo, podemos hacer medios tonos aquí en el árbol. Esto pueden ser texturas o achurados. Va a depender de lo que usted elija. Acuérdense que la clase de textura todavía no la hemos hecho, pero va a ser la siguiente clase de nuestro curso de entintado. La siguiente clase de inmediato ya es la clase de texturas. Vamos a explicar cómo usar las texturas, para qué sirven, etc. Acá tenemos nuestro otro personaje, que dijimos que este iba a ser una zona de luz, por lo que va a tener achurados moderados, no demasiados achurados. Y esta que es nuestra zona de plano medio, perdón, de tono medio. Sí, aquí sí podemos achurar todo lo que queramos, porque ya decidimos que esta zona iba a tener muchos achurados. Y no pasa nada si en esta zona con muchos achurados se pegotea con el fondo aquí, porque en realidad lo que queremos destacar es esta zona de acá arriba, y la de aquí abajo realmente no importa si se pegotea, así que podemos achurar todo esto también, porque tampoco queremos generar no queremos llamar mucho la atención acá. Entonces, como tenemos bloque de negro, tenemos que tratar de que no esté al lado de un bloque de blanco, porque eso llama la atención, y lo que hacemos es oscurecer el blanco con achurado. Podemos achurar todo lo que queramos aquí, porque esta zona nosotros la rescatamos cuando planificamos la ilustración y pensamos en que en esta zona iban a haber achurados. Así lo pensamos. Lo mismo aquí en estos arbustos de acá. Ya elegimos que toda esta zona del cielo va a ser blanca, entonces va a haber mucha luz ahí. Elegimos que esta zona del personaje va a tener luz y alto contraste, entonces va a tener mucho negro, mucha luz y achurados moderados, o muy poquitos achurados. Entonces esta otra zona sí puede tener todos los achurados que queramos. Todos estos arbustos de acá los podemos hacer con todos los achurados que queramos. Y esto es un ejemplo de ilustración, pero usted puede usar estas técnicas con cualquier tipo de ilustración que haga. Esto atrás pueden ser personas, puede ser un tren, puede haber edificios, un auto, lo que sea. Lo importante es que usted planifique qué zonas de la ilustración van a tener sombras, qué zonas van a tener luz, qué zonas van a tener tono medio, y que se entusiasme con los achurados solamente en las zonas de tonos medios. Las zonas de mucha luz o de mucha sombra tienen que tener una cantidad de achurados moderada, no demasiado, porque se terminan aplastando. Se pegotea todo, toda la ilustración queda como si fuera una sola cosa y realmente no hay contraste y no se entiende bien qué es lo que está pasando. Entonces, las zonas de luz como estas, por ejemplo, podemos usar achurados para insinuar cosas, no para dibujarlas, no para expresar el volumen completo, sino que para insinuar cosas. Entonces, por ejemplo, aquí podemos insinuar tierra, piedritas y cosas así, pero no vamos a detallar todo el camino con achurados, porque eso genera un peso visual acá. Si generamos otro peso visual allá, la ilustración ya termina de nuevo como un plato de tallarines. Entonces es súper importante, realmente ahora me está pareciendo que la ilustración que hice la otra vez no era así, pero bueno, no importa. Es súper importante que entiendan este tema de balancear la ilustración. Si no entienden el tema de balancear la ilustración, si no pueden balancear bien una ilustración, yo les aconsejaría no usar achurados. Los achurados son súper atractivos, son súper lindos de hacer. En general, cuando la gente los mira dice, uy, qué bonito que dibujas. Pero son un arma de doble filo. Si usted no puede balancear la ilustración, los achurados le juegan en contra. Y usted va a estar trabajando varios días o muchas horas en su ilustración y va a quedar emplastada y se va a pegotear todo. Entonces es mejor cuidarse. Autoevalúese. Si no es capaz de balancear una ilustración como lo hicimos aquí, mejor no haga achurados. Si sí o sí quiere hacer achurados, tiene que aprender a balancear la ilustración. Sí o sí, tiene que aprender. No se puede hacer achurados a lo loco sin saber balancear una ilustración. Bueno, perdón por el montón de realidad que le acabo de tirar encima, pero así funciona esto. Si uno sobrecarga la ilustración, se termina saturando y el espectador no ve nada, ve tantas cosas que no ve nada. Entonces es súper importante saber balancear, saber dónde poner el punto focal, saber dónde poner los achurados, dónde poner la cantidad de detalles, etcétera. Bien, chiquillos, creo que es todo. Repasamos toda la lista, todo lo que les quería decir. No me quiero ir sin antes recomendarles un podcast muy bueno que estoy escuchando, se llama Página en Blanco.
Está en el canal de YouTube de Página en Blanco, lo pueden buscar ahí, suscribirse y esa clase de cosas. Está Daniel Romero, Diego Vidal, Yanko Super y Javier Argandoña en ese podcast. Es un muy buen podcast, hablan de historieta y de esta clase de cosas que nos gustan a nosotros. Y se los recomiendo. Y bueno, nada. Nos vemos la próxima clase. Como dijimos, la próxima clase de entintado va a ser sobre las texturas. Además, empezamos ya el curso de figura humana, así que si quieres una vuelta por allá, está acá mismo en mi canal, también es gratuito. Vamos a seguir subiendo clases lo más seguido que podamos. Y vamos a empezar muy luego con el curso de anatomía, donde vamos a explicar cómo funciona la musculatura, el esqueleto, los tendones, etcétera. Y los dejo cordialmente invitados a allá. Suscríbase, dele click a la campanita. Nos vemos la próxima semana. Chao, un abrazo.